Bienvenidos a un nuevo episodio de La Clave Penal. Hoy vamos a explorar un tema esencial en el derecho penal, la imputación subjetiva o tipicidad subjetiva. Este concepto puede ser algo complejo, pero lo vamos a desglosar paso a paso para que lo entiendas de manera clara. ¿Alguna vez te has preguntado cómo los jueces determinan si una persona actuó con dolo? Pues bien, ese es precisamente el tema de hoy. Acompáñenos mientras analizamos cómo se valora el conocimiento de un agente sobre el riesgo de su conducta y cómo esto implica en el análisis de los delitos. Empecemos por lo básico. Cuando hablamos de tipicidad en el derecho penal, nos referimos a la comparación entre un hecho histórico y la descripción legal de un delito. Las normas penales, en forma de tipos penales, contienen una serie de elementos, tanto objetivos como subjetivos. Por ejemplo, el homicidio no se trata solo de la acción de matar a alguien. La ley establece que debe ser un homicidio doloso o imprudente. Y aquí es donde entra en juego la tipicidad subjetiva, ya que se debe analizar si la persona tenía conocimiento y voluntad de cometer ese acto. La tipicidad subjetiva o imputación subjetiva se refiere a la capacidad del agente para conocer y representarse los elementos objetivos de su conducta. Es decir, si sabía del riesgo que implicaba su acción. Esto nos lleva al concepto de dolo. El dolo se entiende como el conocimiento del riesgo que despliega un sujeto mediante su acción. El sujeto crea un riesgo para otro. Lo que realmente importa en la tipicidad subjetiva es que la gente conozca el riesgo que implica su acción. Históricamente, el dolo fue entendido en un sentido negativo, como la intención de cometer un acto ilícito. Sin embargo, con el tiempo, especialmente con la llegada del finalismo, en los años 50, el concepto de dolo se fue despojando de su carga de antijuridicidad. Ahora, dolo se refiere a conocer el riesgo de su acción. ¿Cómo sabemos si un agente actuó con dolo? La tipicidad subjetiva se basa en inferencias. Observamos los hechos que el agente realizó y deducimos si pudo haber conocido el riesgo. Si la gente tenía conciencia de ese riesgo y aún así actuó, podemos decir que actuó con dolo. Pero cuidado, el dolo no siempre es fácil de detectar. Existen casos en los que no podemos saber con certeza si la gente conocía el riesgo en el momento de la acción. Por eso, se proponen criterios para determinar si estamos frente a un caso de dolo eventual o de imprudencia. Algunos de estos criterios incluyen, por un lado, el conocimiento o aprobación. Si la gente al menos acepta el riesgo de que ocurra el resultado, podríamos estar frente a un dolo eventual. La probabilidad. Si la gente actuó sabiendo que la probabilidad de que ocurriera el resultado era alta, también podría tratarse de dolo eventual. El sentimiento. Si la gente muestra una actitud indiferente o despectiva hacia un bien jurídico que pone en peligro, también podemos estar ante un caso de dolo eventual. Sin embargo, estos criterios no siempre son satisfactorios. A menudo, lo que importa es si el agente en ese momento específico representaba el riesgo de su conducta. Si se representó el riesgo y actuó de todos modos, entonces estamos ante dolo. Pero si no lo representó, entonces la acción podría considerarse imprudente. En ocasiones el agente no puede conocer el riesgo y actuar de manera imprudente. Sin embargo, hay situaciones en las que la agente sabe que no conoce el riesgo, pero decide actuar de todos modos. En estos casos, la conducta se considera dolosa, ya que el agente, a pesar de estar en error, sigue adelante con su acción. Es lo que se conoce como error que no excluye el dolo. El dolo no se refiere a pensamientos o deseos previos, ni a sentimientos posteriores. El dolo solo existe si la representación del riesgo se produce durante la acción. Si un agente planea hacer algo malo, pero no inicia el riesgo, no hay dolo. Si un agente se da cuenta que puede dañar a alguien, pero no exterioriza su potencial obrar, tampoco se considera dolo, aunque su actitud sea deplorable. En resumen, la imputación subjetiva o tipicidad subjetiva es clave para entender si un agente actuó con dolo. Este concepto se refiere a la capacidad del agente para representarse y conocer el riesgo de su conducta.
Si la gente actúa con conocimiento de riesgo, entonces su acción es considerada dolosa. Gracias por acompañarnos en este episodio de La Clave Penal. Esperemos que ahora tengas una visión más clara sobre la tipicidad subjetiva y el dolo.